La nieve cae con la rotunda indiferencia de una sentencia. Los copos golpean y se amontonan en los raíles oxidados del antiguo túnel ferroviario como si quisieran cerrar la entrada al mundo. La niña, no más de 7 años, despierta en la oscuridad, la boca llena de nieve, la ropa humedecida y el aliento convirtiéndose en vapor que se mezcla con la penumbra. No recuerda exactamente cómo ha llegado allí. Solo flashes aturdidos, manos que la empujan, voces apagadas que se alejan entre la bruma. Su cabeza late con un frío punzante. A su lado, las viejas traviesas de madera crujen cuando el viento empuja dentro del túnel como si respirara. El túnel es una garganta negra excavada en la montaña, una boca con dientes de hielo donde los trenes dejaron de pasar hace décadas. El hierro está cubierto de escarcha y el suelo, una losa quebradiza de agua helada debajo de una capa de nieve. Cada respiración de la niña suena demasiado alta. Sus ojos, desbordados de miedo, buscan cualquier señal de ayuda. A lo lejos, una luz, quizá una linterna, quizá un reflejo, parpadea y se apaga, como una posibilidad que se niega. El silencio pesa como una amenaza. Ella gatea, torpe, con las manos entumecidas y siente el hormigueo de la sangre que protesta por la temperatura. El tiempo se vuelve extraño, segundos que se estiran, recuerdos que quiebran. En su bolsillo, un pequeño trozo de papel, una nota, una foto recortada, apenas visible, húmeda, que no logra sujetar. La sensación de haber sido abandonada se asienta con la brutalidad de una verdad fría. La niña entiende que nadie va a volver por ella pronto. La desesperación es un tatuaje sobre su pecho. Mientras intenta incorporarse, un crujido distinto corta la oscuridad. El hielo en el centro del túnel cede con un sonido como el de un latido roto. Un silencio más profundo que la noche llega. El frío no es solo un agente pasivo, es un enemigo que avanza, que rasga la piel y los pensamientos. La niña desliza la mano y encuentra un charco helado. La superficie bajo sus dedos tiembla y por un instante ve su reflejo, una imagen difusa que se quiebra en 1000 espejos de terror. Necesita moverse, encontrar abrigo, un hueco donde el viento no la alcance. Intenta arrastrarse hacia la luz que ha visto antes, pero sus piernas se resisten, el frío las paraliza. El túnel parece prolongarse sin fin, una boca que la engulle. Afuera, la tormenta encrespa los árboles y el mundo parece haberse decidido por apagar cualquier posibilidad de rescate inmediato. Ella hace un sonido, un intento de llamada, pero la voz es una brisa rota que no llega muy lejos. Y mientras el peligro se aproxima como olas de hielo, una sombra se dibuja en la boca del túnel, alta, erguida, y sin que la niña pueda imaginar aún qué hará, el perfil de un lobo se recorta en la nieve. Sus ojos, 2 faros cálidos en medio de la desolación, la miran con algo que no encaja con la salvaje indiferencia del mundo. Una mezcla de curiosidad, cálculo y una atención que hiere. El lobo baja la cabeza, olfatea el aire y su hocico se encuentra con el borde de la noche. La niña, entre el pánico y la incredulidad, siente por primera vez una respuesta del entorno que no es pura hostilidad. El lobo permanece en la entrada del túnel, inmóvil, y la niña percibe en esa oscura silueta la promesa de que la historia acaba de cambiar. El bloqueo concluye con la mirada intensa del animal, un guardián natural que ha aparecido en el instante en que la desesperación parecía invencible, y el gancho, la sensación de que, aunque el frío sigue siendo la ley, algo pronto intervendrá para disputar ese dominio. La niña respira con dificultad. Cada inhalación es un cuchillo que atraviesa su garganta. El lobo no avanza, pero tampoco se aleja. Permanece atento, orejas alzadas, hocico humeante. En la cavidad del túnel, el eco multiplica su fragilidad.
El sonido de sus movimientos se convierte en un tambor de miedo. Afuera, la tormenta se intensifica. Ráfagas que arrastran polvo de hielo contra el contorno de la entrada y producen un silbido que atraviesa hasta los huesos. El viento se cuela, insistente, como una mano que busca apagar el último calor. Ella trata de incorporarse otra vez, pero los pies no responden. La sangre late con lentitud hacia la periferia y la piel comienza a perder color. La sensación de hormigueo se transforma en un dolor sordo. La niña mira al lobo, buscando, no sabe qué, algún gesto que la invite a moverse. El animal inclina la cabeza y, con un movimiento calculado, avanza unos pasos dentro del túnel, como señalando una dirección, como si supiera que bajo la alfombra de nieve hay un sendero más seguro. Pero el túnel no es benigno. El suelo desconchado revela agujeros de agua congelada bajo la superficie. Cada pisada puede convertirse en trampa. La oscuridad parece espesarse. La temperatura cae. El aliento de la niña ahora forma una nube blanca que se pierde en la penumbra. Su sueño se vuelve fragmentario. Aparece la imagen de una casa lejana, una mesa vacía, una silla que ya no está. Imágenes que duelen porque recuerdan lo que fue y lo que se ha perdido. Esa nostalgia pesa y obstaculiza su energía. Las lágrimas se congelan en sus pestañas y caen como perlas que estallan en silencio. El lobo procede con cautela y cada movimiento suyo revela su intención. Olfatea, rasca, prueba la superficie con su pata como quien palpa la resistencia del mundo. Un crujido agudo se escucha más adelante. La niña lo percibe como un latido final. El hielo que cubre parte del suelo cede bajo un peso invisible, dejando entrever la profundidad del agua que corre bajo la capa helada. Una corriente subterránea produce un rumor ominoso. Si la niña se desliza, es posible que nunca salga. Ella intenta seguir la mirada del lobo y descubre apenas una protuberancia de roca a la derecha que podría servir de apoyo. Empuja su cuerpo con manos entumecidas. Cada gesto, una épica diminuta. Su piel duele. Los dedos son piezas de marfil hipersensibles. El lobo, cercano como una sombra protectora, se sienta y se convierte en una barrera entre la niña y la abertura. Su postura es tensa, vigilante. Sus ojos brillan con una decisión perpleja. No huirá. El hambre también comienza a reclamarse. Su estómago gruñe, un recordatorio que la debilita. El lobo, ajeno al lenguaje humano, parece advertir la fragilidad del cuerpo y la urgencia de alimentarlo. Con un movimiento el animal baja la cabeza y raspa la nieve con el hocico, removiendo restos de hierba seca o alguna cosa que el túnel arroja a la vista. Encuentra una bola de algo orgánico, quizá un trozo de cuero antiguo o la carcasa de una fruta petrificada, y la palada apenas modifica la situación, pero es un gesto que señala resiliencia. El viento trae otro sonido, pasos amortiguados desde la entrada del bosque, muy lejos. Voces que podrían ser de rescatistas o depredadores humanos, indistinguibles en su lejanía. La niña estira el brazo en dirección a esa esperanza y no alcanza nada. El lobo, sintiendo la tensión del suelo que puede romperse, se levanta y da un paso hacia adelante, olfateando con mayor insistencia. Su postura transmite una mezcla de paciencia y alarma. La escena termina con la niña y el lobo en un equilibrio frágil, el peligro cercando cada respiración y el lobo dispuesto a actuar, aunque aún no sabemos de qué manera, cuando la próxima grieta amenace con tragarlos a ambos. La silueta del lobo en la entrada del túnel se transforma en presencia completa cuando un rayo de luz se abre entre las nubes y revela su pelaje. Grueso, blanquecino con vetas grises, salpicado por la escarcha. Su cuerpo es musculoso, pero no grotesco. Es la encarnación de la resistencia en la nieve. Sus ojos, dos pozos de miel oscura, mantienen la calma,
algo que la niña reconoce como diferente de la brutal frialdad del entorno. Al bajar la cabeza, el lobo emite un suspiro que parece humano en su intención, aproximarse, sin amenazas, con una lógica natural. La primera reacción de la niña es miedo. Ha oído historias sobre lobos, cuentos que los convierten en sombras devoradoras o, al contrario, en espíritus protectores de leyendas. En su interior conviven esas imágenes contradictorias, pero cuando el lobo se acerca, lo hace con pasos lentos, midiendo cada centímetro de su proximidad para no asustarla más. Cuando por fin se sienta a su lado, el contacto no es invasivo. Deja un pequeño espacio, invitando a que ella tome la iniciativa o a que entienda que este ser no está allí para lastimarla. Sus gestos son narrativos. El lobo inclina la cabeza, aprieta los hocicos, olisquea el aire alrededor de la niña y huele la nota arrugada en su bolsillo. Sus ojos se clavaron en ella con una intensidad que traspasa su piel. De pronto, con un movimiento lento, el animal hace una señal con la pata hacia la profundidad del túnel, como si le indicara un camino menos peligroso, un surco en la nieve que preserva la solidez del terreno. Es un acto instintivo que adquiere significado humano. El lobo conoce el terreno y ofrece guía. La niña, lejos de serenarse del todo, siente que una puerta se abre dentro de su pecho. La posibilidad de confiar. Se mueve con lentitud hacia el lobo, con la confianza que ofrece la desesperación. Cuando su mano temblorosa toca el lomo del animal por primera vez, la calidez del pelaje le devuelve algo que había dejado de sentir: el calor. Por un momento, el túnel no es un lugar que la devora, sino un teatro donde una alianza improbable se ha formado. El lobo no evita el contacto y acepta la caricia como si comprendiera la necesidad humana de contacto. Mientras esto sucede, fuera del túnel la tormenta se ensaña, la nieve golpea con mayor violencia y la luz sigue asaltada por nubarrones. El lobo levanta la cabeza y escucha, y la niña lo imita. En la distancia, un sonido metálico, una resonancia que podría ser un tren lejano o el gemido de una estructura cediendo. El animal permanece alerta, sus orejas como antenas recibiendo información. Cuando la niña trata de hablar, su voz queda en un hilo. El lobo la mira y, sin entender palabras, comprende el estado de vulnerabilidad. La presencia del lobo altera el equilibrio. Donde había soledad, hay ahora compañía. Donde había peligro absoluto existe la posibilidad de un plan, de una ruta. El animal traza con la mirada un sendero que bordea cavidades heladas y apunta a una cavidad lateral del túnel que parece más protegida. No hay promesas, solo indicios. No hay palabras, solo decisiones. El lobo se pone en pie y se detiene delante de ella, mirándola con la invitación clara a seguirlo. El momento es tanto de miedo como de esperanza. La niña se aferra a la mano invisible del instinto animal y comprende que su destino ha girado. El lento movimiento del lobo hacia la cavidad lateral es la primera acción concreta. No solo se trata de un encuentro, sino del inicio de una alianza que tendrá que demostrar su fuerza en las horas que vienen. La escena se cierra con la niña siguiendo al lobo, un paso a la vez, y con la sensación de que lo imposible, sobrevivir a la noche en el túnel, empieza a parecer alcanzable. Apenas entran en la cavidad lateral, la atmósfera cambia. El lugar es una hendidura en la roca, un hueco que recoge menos viento y donde la nieve no se acumula con la misma furia. El lobo se coloca en la boca de la rendija y con un gesto instintivo se acurruca en una postura que maximiza la superficie de su cuerpo contra el frío. La niña, temblando, busca refugio y se encoge junto a su nuevo guardián. El calor que emana del lomo del animal se siente como una promesa concreta. Sus latidos marcarán ahora el ritmo de la supervivencia. El lobo hace algo más. Presiona con su cuerpo contra la niña, elevándola ligeramente del suelo helado, separándola de la nieve que la roe. Sus costillas se convierten en una barrera contra el viento.
Ella apoya la mejilla contra el pelaje y por primera vez en horas su respiración encuentra un ritmo más estable. No es una solución definitiva, pero sí un acto heroico que compra tiempo crucial. El animal mantiene su mirada fija en el túnel, vigilando cualquier movimiento. Tras este gesto, el lobo se pone en pie y baja la cabeza hacia la cima de la niña, rozando su frente con su hocico como si transmitiera una seguridad primitiva. «Quédate conmigo». Luego, sin dudar, sale afuera por un momento corto, desaparece detrás de la entrada y vuelve con algo en la boca. Una pequeña rama cubierta de corteza y restos de hojas secas. No es comida, pero el lobo la coloca dentro de la rendija y comienza a rascar con las patas para juntar más material que sirva de aislante. Es una conducta que roza lo humano, improvisar abrigo con lo que la naturaleza ofrece. La niña observa, asombrada, cómo el lobo trabaja con la intención de construir un nido rústico que amortigue el frío. Con paciencia, agrupa hojas, trozos de tela atrapados en el barro, pedazos de un saco desgastado, tal vez arrastrados por la corriente del túnel. El animal también escarba en la nieve, buscando algo que pueda servir de colchón. Cuando al final cubre a la niña con esa pequeña trinchera de aislamiento, su respiración suena casi aliviada. Es un acto de ingeniería instintiva, protección hecha con dientes y garras, pero la situación no mejora por completo. Aún hay riesgo de que el hielo ceda y la niña está demasiado débil para moverse con rapidez. El lobo, consciente de esto, decide comprobar los alrededores. Se levanta y recorre los 12 metros de túnel que separan la cavidad de la entrada, olfateando y marcando puntos críticos con su pata. Encuentra una sección del suelo donde la nieve está más compacta y regresa para indicarla. Con un leve empujón del hocico, señala el lugar donde la niña debería intentar avanzar cuando el momento lo exija. La escena muestra un primer acto de heroísmo que no es espectacular en lo físico, sino monumental en lo simbólico. El lobo no es un salvador mágico que borra el peligro. Es un guardián que emplea su inteligencia y su cuerpo para gestionar el frío, crear abrigo y guiar. Su heroísmo se expresa en detalles: el calor de su lomo, la recolección de material, la medición del terreno. La niña, por su parte, recoge fuerzas de ese cuidado. Su mano traza la línea invisible donde la confianza nace. El bloque concluye con un respiro. La niña recostada contra el cuerpo del lobo, envuelta por materiales que amortiguan la helada, y el animal en posición de centinela. Afuera, la tormenta sigue su canción feroz, pero dentro de la pequeña cueva improvisada hay un momento de alivio que, aunque frágil, abre una ventana de esperanza. El lobo, moviendo apenas la cola, vigila la entrada. Su presencia ha transformado la situación de un peligro inminente a una posibilidad real de seguir adelante. El amanecer no ha llegado, pero por un instante el mundo se detiene. El lobo y la niña han encontrado esa grieta en la noche que se parece a la seguridad. La cavidad funciona como un pulmón de calma, un lugar donde el daño no progresa tan rápido. La niña cierra los ojos y permite que su mente divague. Recuerdos de una madre que cantaba, de una despedida abrupta, de una casa que ahora parece un sueño. El lobo, a su lado, respira con un ritmo que poco a poco se sincroniza con el de ella. Es una respiración compartida, una alianza que se consolida en silencio. La cavidad, sin embargo, no es un refugio perfecto. Las paredes resuman humedad que se va helando, formando figuras caprichosas, gotas que cuelgan como cristales sobre sus cabezas. A lo lejos, un eco metálico sugiere el movimiento de alguna estructura vieja, quizá un vagón hundido, quizá el gemido de las vigas. Todo ello agrega tensión. La seguridad es temporal, frágil, como un espejo que se puede romper con cualquier sacudida. La niña siente esa fragilidad y su sueño es interrumpido por pesadillas que la hacen sobresaltar.
En ese momento de transición, la relación entre la niña y el lobo se vuelve más compleja. Ya no es solo supervivencia física, sino reconocimiento mutuo. La niña encuentra en su bolsillo el trozo de papel arrugado. Ahora lo mira con atención. En él hay un nombre y una dirección escritas con una tinta que se ha corrido por la humedad. El lobo, curioso, acerca el hocico y olfatea la nota. Se queda inmóvil, como comprendiendo que ese papel es una llave hacia algo más que calor. Es un elemento que introduce la posibilidad de un pasado humano que puede ser rastreado. La hora pasa. El lobo se levanta de vez en cuando para estirarse y comprobar la entrada del túnel. Cada vez que lo hace, sus movimientos son medidos y precisos. Olfatea el aire, levanta una pata, marca un olor. Su comportamiento es el de un ser que conoce los ritmos de la naturaleza hostil y que actúa según un plan propio. A ratos mira a la niña con una expresión que podría interpretarse como ternura. Otros, sus ojos se vuelven duros, concentrados en la vigilancia. Mientras tanto, la niña se calienta lentamente y su mente, antes nublada, empieza a procesar la situación con mayor claridad. Sabe que no puede quedarse indefinidamente, que la cavidad no es hogar. Piensa en las posibilidades, avanzar por el túnel hacia una salida distante, intentar escalar por una grieta lateral o esperar a que alguien la encuentre. Sus fuerzas son pocas, pero el lobo parece insinuar la opción de moverse. Es un momento de decisión, de planificación silenciosa. La tensión sutil del bloque reside en que la pausa es necesaria pero peligrosa. Protege del frío por ahora, pero también puede convertirlos en presa si la tormenta cambia de dirección o si la estructura del túnel falla. La niña comprende que tendrá que confiar en el lobo para el próximo paso. La criatura ha demostrado recursos, pero también tiene límites. Ella se siente menos sola, pero la incertidumbre sigue siendo la regla. El bloque termina con una imagen de transición potente. La niña recogiendo fuerzas, sosteniendo el trozo de papel como un faro olvidado, y el lobo vigilando la entrada como un centinela incansable. Ambas figuras, unidas por la necesidad, están listas para el siguiente acto. La revelación que profundizará su vínculo y la verdad del pasado que empuja la historia hacia su corazón. Pero la atmósfera sigue teñida de riesgo. La pausa ha sido reparadora, sí, pero la marcha debe continuar. La niña, ya más entera, abre del todo los ojos y contempla la nota en su mano. La tinta, aunque corrida, muestra un nombre completo y una ciudad cercana. Al pronunciarlo en voz baja, algo se desbloquea en su memoria, un rostro, una risa, una promesa rota. La revelación es pequeña pero potente, le devuelve una identidad que había quedado suspendida en la nieve. Este descubrimiento le da un motivo, no solo sobrevivir, sino regresar a aquello que alguna vez fue suyo. El lobo, al oír ese murmullo, ladea la cabeza como si comprendiera la palabra humana. A partir de ese instante, la narración se enriquece con símbolos. En la pared del túnel, donde la acumulación de hielo dibuja patrones, la niña ve la forma de una huella, una marca que sugiere que alguien pasó por allí antes. Quizá no es casualidad. El túnel fue un camino de tránsito, una vía de historias truncas. Ella se imagina figuras que atravesaron ese pasaje en otra época, viajeros apresurados, familias migrantes, el latido de trenes que ya no volverán. Cada imagen añade capas de melancolía y pertenencia. El lobo es ahora más que un guardián. Se vuelve un puente entre el pasado y el presente. La niña coloca la nota junto a una piedra y observa cómo el animal la examina como si intentara leerla con el olfato. Esa interacción crea una intimidad nueva. El lobo no solo protege el cuerpo, sino también la identidad de la niña. Resguarda el hilo que la conecta con su historia. Hay un momento casi místico cuando el lobo apoya el hocico sobre la nota y exhala un aliento tibio que evita que la tinta se congele.
Es un gesto que tiene algo de ritual. Un olor diferente atraviesa entonces el túnel. Humo a leña muy lejano. Es una señal terrenal, concreta, de presencia humana que no es ni amenaza ni salvación segura. La niña se estira para escuchar mejor. El lobo también reacciona y sus orejas se alzan como antenas. El rumor del humo se mezcla con el latido de su propio corazón. Esta mezcla de pistas, la nota, las huellas, el humo, configura una ruta, una posible salida hacia un lugar donde la ayuda podría existir. La narración profundiza en la psicología de la niña. Entre sus pensamientos aflora una pequeña memoria de su madre, enseñándole a leer las estrellas como una forma de orientarse. En su mente, las palabras se vuelven signos que deben descifrarse. El lobo observa y, sin dramatismo, ofrece su guía. En un gesto que parece aprender de la niña, arrastra la pata y marca en la nieve una dirección que apunta hacia una pendiente menos escarpada. Es un acto que mezcla conocimiento instintivo y una lógica que roza lo humano. Surge también un elemento simbólico. En la cavidad, un viejo colgante metálico incrustado en la roca refleja una luz mínima. La niña lo reconoce como algo que su madre llevaba. Esa pieza es una chispa de evidencia que su vínculo familiar no es solo una nostalgia mental, sino algo que existe en el mundo físico. Cuando el lobo la descubre y la deja caer cerca de la mano de la niña, el gesto consolida la conexión entre la criatura y la historia de la niña. No es coincidencia. La naturaleza y la memoria parecen conspirar a favor de su supervivencia. La atmósfera se tiñe de misticismo leve. El lobo no es un milagro, sino un ser cuyas acciones parecen tener sentido en clave emocional. La niña comprende que hay un plan, un mapa de señales que la llevará fuera. Su determinación cambia. Ya no busca simplemente resistir. Quiere activar las piezas que el mundo le ofrece para volver a un lugar con nombre. El lobo, por su parte, parece aceptar esa misión con serenidad. El bloque culmina con la niña levantándose con más firmeza que antes y guardando la nota en el cuello, cerca del corazón. El lobo se posiciona al frente, como escolta. La revelación ha transformado su objetivo. De vagar a la deriva, la niña ahora busca un regreso. Sin embargo, la naturaleza no ha terminado de probar su temple. La prueba capital está por venir, un clímax en el que el hielo, la noche y la furia de la tormenta decidirán si la alianza entre humano y animal será suficiente para salvarles la vida. La noche se vuelve una bestia desatada. Un crujido terrible sacude el túnel. El suelo bajo la cavidad lateral se fractura cuando una lengua de hielo se rompe hacia el interior. El agua subterránea que corría en silencio encuentra una salida y produce un rugido cavernoso. El ruido despierta ecos que rebotan como tambores, la estructura del viejo túnel tiembla y pequeños desprendimientos caen como lluvia de huesos. La temperatura cae aún más. El viento se infiltra por las grietas y trae consigo el peligro más letal, la caída de una placa de hielo gigante que podría sepultarlos. La niña palidece y su pulso se acelera hasta convertirse en tambor eléctrico en sus oídos. Sus extremidades están rígidas, pero la urgencia la empuja. El lobo percibe la inminencia del desastre con una claridad animal. Sus movimientos se vuelven eléctricos, rápidos. En un primer acto de instinto puro, se abalanza hacia la niña y la arrastra con su hocico hacia la sección del túnel que había marcado antes como más segura. Sus dientes rozan la ropa, dejando un rastro de saliva caliente que se convierte en salvavidas momentáneo. El suelo detrás de ellos ruge y cede, una fractura se abre, creando un vacío que engulle todo lo que no esté en la franja sólida. La niña, asida al lomo del lobo, siente el cuerpo del animal tensarse. Los músculos bajo sus manos son pura fuerza. Con un brinco final, impulsado por la energía del lobo, logran alcanzar la franja segura cuando la placa principal se desprende con un estruendo que hace temblar la montaña.
Una lluvia de cristales helados cae como metralla. Uno golpea el costado del lobo y lo hiere levemente, pero no lo detiene. Apenas reposan, una nueva amenaza se manifiesta. Desde la oscuridad más profunda del túnel surge un animal carroñero atraído por el ruido. Tal vez un zorro grande o un lobo solitario con intenciones hostiles que ve en la niña y su guardián una oportunidad. La criatura rival se acerca con ojos feroces, su pelo erizado y sus mandíbulas mostrando un instinto depredador. El lobo protector se coloca entre la niña y el atacante, erguido como un muro peludo que gruñe con ferocidad. La pelea es breve pero intensa. El lobo protector muestra una ferocidad que nadie hubiera esperado. Muerde, empuja, usa su cuerpo para desviar golpes. La niña, temblando pero consciente, observa desde una distancia mínima cómo su guardián se sacrifica de forma literal, exponiéndose a los colmillos del otro. En un momento crucial, cuando parece que la rival conseguirá una ventaja, el lobo protector lanza un bramido que resuena en todo el túnel y con un último esfuerzo empuja al atacante fuera de la franja segura y hacia la salida del túnel donde la nieve lo traga. Pero el costo es alto. El lobo protector cae luego al lado de la niña, herido, con una profunda herida en el flanco causada por la pelea y otro golpe en el costado por la caída de hielo. Su respiración es pesada, sus ojos empiezan a nublarse. La niña, poseída por un impulso primitivo, se acerca a él y aprieta la mano contra la herida, sin más remedio que usar su cuerpo pequeño como vendaje improvisado. Llora sin sonido. Su cuerpo vibra por el frío y el terror. En ese instante, lejos, se escucha un sonido humano, voces urgentes y pasos apresurados que suben por la entrada del túnel. Rescatistas, quizá aldeanos o guardabosques, iluminan con linternas la boca del túnel. La presencia humana trae esperanza, pero también exige rapidez. La niña intenta arrastrar al lobo hacia la salida, pero sus fuerzas flaquean. Con un último acto de voluntad, el lobo se incorpora y con un gemido empuja a la niña con el hocico hacia la pendiente que conduce a la luz. Sus ojos se encuentran una vez más. Hay reconocimiento y un afecto que no pertenece a la lógica humana. El lobo hace el sacrificio final, renuncia a la facilidad del refugio y utiliza su propio cuerpo como puente para que la niña pase por encima de la zona inestable. Con un esfuerzo supremo, permite que ella se suba sobre su lomo y con pasos de agonía los acerca hacia la salida. Cada movimiento es un testimonio del vínculo que han formado, un ser dispuesto a sufrir para asegurar la vida de otro. Cuando la niña alcanza la boca del túnel, las manos humanas la tiran hacia arriba, y una vez fuera, ve cómo el lobo queda en el borde, exhausto, vigilando hasta el último instante. La escena alcanza su máxima emoción. Desde afuera, la mano de un rescatista toma a la niña y la levanta, mientras el lobo, herido y respirando con dificultad, mira a su protegida. Sus ojos, llenos de ternura, se cierran lentamente cuando la noche cede y los primeros indicios del alba empiezan a colorear el horizonte. La tensión culmina en un acto de sacrificio que define la esencia del animal como guardián absoluto. Ha dado todo para salvar a la niña. El sol no ha hecho aparición completa, pero una línea pálida en el horizonte promete un día nuevo. La niña, envuelta en mantas, es atendida por manos humanas que ahora parecen milagrosas, rostros preocupados, voces que preguntan su nombre, una manta caliente que la envuelve como un abrazo que no existía en la noche. Ella responde con monosílabos, con la garganta todavía entumecida por el frío y la emoción. A su alrededor, la escena es de movimiento frenético. Rescatistas organizan una camilla improvisada, una radio transmite preguntas y una luz de linterna recorta sombras en la nieve.
Entonces, la niña mira hacia la entrada del túnel con la sensación de que algo falta y algo sobra a la vez. El lobo yace no lejos. Su pecho sube y baja con esfuerzo. Su pelaje está manchado de sangre y nieve, pero sus ojos se encuentran con los de la niña y brillan con una calma final. Entre la multitud, nadie interfiere. Hay un respeto tácito hacia esa criatura que ha roto la categoría de lo salvaje para transformarse en protectora. El rescatista más cercano se acerca con cuidado, pero cuando extiende la mano, el lobo la rechaza con un leve gruñido que no es de amenaza, sino de posesión. La niña le pertenece, pero es ella la prioridad. En un gesto lleno de humanidad y ternura, uno de los rescatistas, una mujer con manchas de barro en las botas, se sienta junto al lobo y con manos firmes limpia la herida con agua tibia que había calentado en un pequeño hornillo improvisado. La niña observa y sin pensarlo se acerca y coloca su mano temblorosa sobre la cabeza del lobo. El contacto es un círculo que se cierra. La criatura que le dio calor, protección y guía ahora recibe cuidado humano. La escena es una comunión silenciosa entre especies. La mujer rescata un pequeño farol y con voz suave le susurra al animal palabras que la niña no comprende del todo, pero que contienen agradecimiento. El lobo, agotado, parece entender el gesto y responde con un leve gemido. Sus ojos poco a poco se cierran. La respiración se hace menos intensa. La niña, con lágrimas heladas en las mejillas, frota la mano contra la frente del lobo y le dice palabras que emergen del núcleo de su ser. Gracias, amigo. La palabra suena como un conjuro que invoca un pacto ancestral entre humanos y bestias. Los rescatistas, conscientes del vínculo, construyen una camilla improvisada para trasladar al lobo herido hacia un lugar donde pueda recibir atención. No es sencillo. Su tamaño y su naturaleza indómita imponen respeto, pero la voluntad de cuidar supera cualquier duda. La comunidad que acude muestra compasión y se organiza para llevarlo a la aldea más cercana. Mientras tanto, la niña es transportada en una camilla distinta hacia la ambulancia del pueblo. Antes de arrancar, mira hacia el costado y observa al lobo subir en la camilla, protegido por mantas y manos que lo sostienen con delicadeza. La última escena se desarrolla como un epílogo lleno de esperanza. En la aldea, la niña se reúne con una mujer mayor que podría ser su familiar, tal vez una tía o una vecina identificada por la nota, que la abraza con una mezcla de incredulidad y alegría. El reencuentro es una herida que comienza a cerrarse. En el refugio improvisado, el lobo es atendido por un curandero que sabe cómo lidiar con heridas de caza. La comunidad observa con reverencia. Con el tiempo su flanco mejora. Su mirada vuelve a ser la de un guardián, aunque ahora también es la de un símbolo. La historia concluye con un amanecer pleno. La nieve brilla con una luz nueva, y el frío, aunque todavía presente, no tiene la misma violencia de la noche. La niña, sana y más fuerte, camina hacia el borde del pueblo y se detiene para mirar el valle donde se encuentra el túnel. En la distancia, a cierta distancia respetuosa, el lobo la observa desde la linde del bosque. No viene a pedir nada, su papel está cumplido. Sus ojos sostienen una promesa, él seguirá allí, vigilante, un guardián que pertenece tanto al invierno como a la memoria humana. El cierre es poético y humano. La niña recoge la nota y la guarda en su pecho, un testigo de identidad y regreso. Mientras el sol sube, la figura del lobo se recorta por última vez contra la nieve y luego se aleja en silencio, transformada por la historia que compartieron. La última imagen es la de la niña mirando hacia donde se fue el guardián, con la certeza de que el mundo, aunque hostil, contiene también actos de solidaridad inesperada. La escena termina con una reflexión, no en palabras resumadas, sino en la sensación dejada en el pecho. Incluso en la noche más fría, la lealtad de un corazón puede ser puente y rescate.